Muy buenas noches. Saludando ya en este tiempo a la iglesia, dándole las muy buenas noches en esta hora y en este tiempo. Y pues quisiera iniciar saludándolos y dándoles una cordial bienvenida. Bienvenida como suele ser en nuestras reuniones congregacionales. Una bienvenida con promesas. Quisiera recordarles el Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Muy buenas noches. Ya está ahora la familia Murillo Girón. Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. También quisiera compartirles Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Segunda de Corintios 1:20, otra hermosa promesa para esta bienvenida. Todas las promesas de Dios son en Él, o sea, en Jesucristo, sí, y en Él, en Jesús, amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. También recordarles en esta bienvenida, en esta noche, segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Primera de Corintios 13:13, para finalizar este tiempo de bienvenida, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Bienvenidos esta noche a este tiempo. Quería recibirles con algunas promesas, como ustedes recordarán que es nuestro principio y suele ser nuestra práctica cada 8 días, no solamente en nuestra reunión del sábado, sino en cada una de las reuniones de los respectivos movimientos. De verdad que esa bienvenida, esa atención personal y esas promesas son una bendición para cada uno de nosotros y así las disfrutamos y queríamos rememorarlas y compartirlas en este tiempo especial. Bueno, habiéndoles saludado y viendo que ya estamos vinculándonos, ya estamos acercándonos, vamos entonces a orar para compartir nuestro tiempo y nuestra palabra en este día especial, a pedir no solamente la dirección del Espíritu Santo, sino el control sobre toda la actividad y sobre todo ese tiempo y el proceso y la funcionalidad de este tiempo especial para la gloria y para la honra suya. ¿Les parece? Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias en esta noche especial. Te agradecemos por esta oportunidad hermosa que nos das una vez más. Temprano estuvo la lluvia, estuvieron los truenos, los relámpagos, estuvo esa amenaza de pronto habernos quedado sin energía, como lamentablemente parece que algunos barrios están en este momento, y de pronto poner en vilo este tiempo y esta experiencia. Te agradecemos por la oportunidad de poderla compartir en este tiempo y de poder participar en ella. Y te pedimos también de antemano para que pueda restablecerse en aquellos lugares donde en este momento no hay disponibilidad del sistema de energía, que cuanto antes sea el servicio restablecido. Te agradecemos por esas personas que están prontas, que están prestas y atentas a prestar este servicio en estos momentos tan determinantes, Señor, como todos los que están al frente de toda esta contingencia, Señor. Así cada día nos vamos dando cuenta cuántas personas nos están colaborando, cuántas personas están activas, sirviendo y atendiendo en medio de esta situación para que podamos por lo menos solventar de alguna manera productiva, práctica y en conectividad, Señor, esta cuarentena. Toma este día, Señor, toma tu palabra, toma nuestras vidas, toma nuestros corazones. Realmente tu palabra es vida, tu palabra es luz, tu palabra es espíritu y tu palabra, Señor, como dice el Salmo 19, convierte el alma. Por eso te pedimos especialmente para que tomes el control en este día y nos hables por medio de ella.
Te agradecemos por este tiempo y quedamos en tus manos y bajo tu dirección. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, nuevamente reiterando las muy buenas noches para todos los que ya han entrado en este momento. Quisiera invitarlos para que fuéramos a el Evangelio según San Mateo, capítulo 4. Vamos a meditar hoy sobre los desafíos del siervo, a través de esta experiencia que encontramos entre los versículos 3 y el versículo 10. Los desafíos del siervo. Dice que cuando nuestro Señor y Salvador fue tentado en el desierto, no solo confrontó con éxito semejante desafío, sino que estableció algunas premisas para el creyente y para todos los creyentes, que siempre estaremos expuestos, mientras estemos sujetos a esta naturaleza, a la tentación. Y necesitamos como nadie el mejor consejo y las mejores herramientas para tales situaciones. Y ese gran consejo pues viene del mejor ejemplo, ¿cierto? Que ha enfrentado esta experiencia, que fue nuestro propio Señor Jesús. Y pues de Él vienen las mejores herramientas. Él es quien nos puede ayudar aun cuando somos tentados, dice el autor de Hebreos, porque para eso en todo se hizo semejante a nosotros. Y haremos énfasis particular en una de estas experiencias concretas que presenta particular auxilio en este y en todo momento de nuestro caminar en la fe. Bien, vamos entonces a mirarlo en 3 puntos específicos. Vamos a mirar cómo la posición de nuestro Señor fue cuestionada, cómo su fe fue desafiada y cómo su fidelidad, ¿cierto?, fue extorsionada, se trató a través de cierta presión que renunciara a esa fidelidad. Vamos a recordar entonces el texto. Dice, si quieren lo leemos desde el 1, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bien, vamos a mirar entonces, acababa el Señor Jesús de ser bautizado y acababa específicamente de manifestarse desde los mismos cielos, ¿cierto? Una hermosa voz, una hermosa confesión, una hermosa aseveración, ¿cierto? Que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, de alguna manera, estos dos miembros de la Trinidad se ponían de acuerdo, y era cuando dice que a Juan se le había dado una señal que cuando viera en alguna manera descender el Espíritu de Dios, y especialmente en forma de paloma, sobre Jesús, esa era la identidad, esa era la, digámoslo así, la manera como se iba a poner en evidencia y se iba a dejar claridad sobre quién era realmente Jesús. No era simplemente otro mortal, sino que ahí estaba la señal, el distintivo, estaba la marca de que definitivamente había llegado el tiempo, ¿cierto? La manifestación de los tiempos que Dios ha venido preparando, dice así entonces la palabra de Dios. Pasado entonces, inmediatamente dice que es Jesús llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y claro, si nosotros recordamos, Santiago 1 dice que Dios no tienta a nadie. Aquí no se hace una referencia a su tentación moral, ¿cierto? O específicamente que estuviera siendo tentado con respecto a su vocación.
o frente a su fidelidad a Dios, que lo veremos más adelante, sí, claro, pero dice que él fue llevado para ser tentado, para ser probado con respecto, ¿cierto?, a la cual había hacer de Hebreos 12, ¿cierto? Por eso alguien ha muy bien dicho, ha dicho muy bien de manera muy acertada, que Dios entre todos los hijos solo tiene un hijo perfecto, puro y sin mancha, que efectivamente es Jesús, pero ninguno que no haya pasado por disciplina. Por eso dice Hebreos que todos los que son hijos de Dios, todos han pasado, ¿cierto?, por disciplina, han pasado por trato. Entonces, en este orden de ideas, que Jesús era llamado, ¿cierto?, a ser expuesto frente a su llamado, frente a su servicio, como veremos, ¿cierto? Pero no que propiamente, como dicen algunos, o pueden pensar, por eso dice que Dios no tienta a nadie, dice Santiago 1, sino que cada uno de nosotros es tentado por su naturaleza y por su propia debilidad natural, ¿cierto? Por la concupiscencia, como específicamente se le llama. Pero aquí entonces vemos que es el enemigo quien quiere de alguna manera poner en vilo o en tela de juicio realmente quién es nuestro Señor de la gloria. Por eso entonces permite y el Espíritu mismo de alguna manera le guía, le direcciona para venir a este lugar donde de alguna manera pues se manifestará un examen en el cual, como siempre, nuestro Señor será el alumno destacado con no solo una excelente nota, sino con una victoria gloriosa y triunfal. Miremos entonces el primer punto, posición cuestionada. Viene el enemigo, ¿cierto? Le dice en el versículo 3, luego que él tiene hambre porque había ayunado. Viene el enemigo y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Definitivamente decimos que es su posición cuestionada porque lo que el enemigo estaba tratando de cuestionar con relación a Jesucristo es que si él era hijo de Dios y si Dios era lo que dice ser con respecto a sus atributos de cuidado, de protección, de provisión, de misericordia, de amor, de fidelidad, ¿por qué estaba pasando hambre? En pocas palabras, él estaba cuestionando su posición. ¿Por qué? Porque lo estaba confrontando con su condición. Y eso, pues, realmente es algo que, como estamos viendo aquí, lo vio nuestro Señor Jesús y continuamente nosotros también lo vivimos. Prácticamente el enemigo cuestionaba diciendo que, siendo el Hijo de Dios, ¿por qué estaba pasando hambre? Y es una realidad que a veces vivimos nosotros como creyentes también. Hay quienes concluyen que mi condición habla de quién soy yo como hijo de Dios. De que si yo realmente tengo una buena casa, tengo un buen vehículo, tengo un buen trabajo, tengo buenos emolumentos, tengo buena provisión, entonces eso me distingue como un hijo de Dios. Pero si no lo tengo, entonces inmediatamente viene el cuestionamiento. Entonces, ¿usted por qué busca a Dios? ¿Usted para qué busca a Dios? Y entonces, si usted es hijo de Dios, y si usted se congrega, y si usted ora, entonces, ¿usted por qué a veces vive y pasa por necesidades? En pocas palabras, entonces, el cuestionamiento viene es que si mi condición no se ajusta a los parámetros que algunos concluyen o que algunos tienen, entonces mi posición tiene ningún tipo de valor. O sea, no soy lo que Dios dice que soy. Por eso es muy interesante el desafío y peligroso que le estaba haciendo el enemigo y que lamentablemente pues continuamente nos hacen a nosotros, ¿cierto? Como creyentes. Muchas veces cuando vienen las adversidades, vienen las vicisitudes, vienen las situaciones difíciles, empezamos a preguntarnos, bueno, ¿yo soy hijo de Dios? ¿Yo realmente soy un hombre de Dios? ¿Yo realmente tengo una relación con Dios? Porque es que no se ven aparentemente, entonces pareciera, ¿cierto? Claro, algunos dicen, no, es que por la maleta se conoce el pasajero, pero hay que tener cuidado. Una cosa realmente, ¿cierto? Son ese tipo de condiciones particulares que podemos vivir como personas y otro necesariamente tenga que certificar mi relación con Dios. Eso no es así en ningún sentido. Por eso dice, ¿cierto? Que el hombre no es lo que come, el hombre es lo que Dios hace de él por medio del poder del Espíritu Santo a través de su palabra. Dios lo creó en el principio junto a todas sus obras y lo vuelve a recrear después de la caída por la resurrección de Jesucristo.
2 veces Dios nos creó. En el principio, cuando creó al hombre, y luego, después de la caída, cuando a través de la resurrección de Jesucristo vuelve y nos hace nuevas criaturas. Por eso el hombre no es lo que come, el hombre es lo que Dios hace de él, por medio de la obra del Espíritu Santo a través de su palabra. Miremos cómo le responde Jesús, 4:4. Y responde Jesús y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Por eso tenemos que tener cuidado en este orden de ideas. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay muchos que, insistimos, creen que la vida cristiana se caracteriza o se debe caracterizar por algunos parámetros. Entonces, hoy en día, algunos conciben que si tú tienes un buen estatus, tienes buenas provisiones y tienes pronto si eres hijo de Dios, entonces para demostrar que Dios te ha bendecido, entonces tienes que tener un gran vehículo, tienes que tener una gran casa, tienes que tener una gran cuenta, tienes que detentar un gran vestido. Y lamentablemente eso no tiene ningún tipo de relación, porque entonces entraríamos nosotros a preguntarnos, ¿cierto? ¿Qué pasó con estos hombres que, como dice la palabra, circulaban, dice Corintios, como despojados, ¿cierto? Como abandonados, como huérfanos, como personas que vivían una orfandad espiritual porque ellos no detenían toda esta gloria humana. Pero lamentablemente, sin querer, la iglesia ha terminado cayendo en la filosofía que describe aquella famosa canción de Jorge Villamil, Oropel. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Nefasta mentira. Y la iglesia, lamentablemente, sin querer, ha caído en esa realidad. Si tú no tienes, entonces, ¿qué pasa con tu relación? Si tú no tienes, ¿qué sucede con tu espiritualidad? Como alguna vez de un señor, que el tipo de vida que uno expresaba, si era próspera, eso era una evidencia de mi espiritualidad. Ahí sí, como dice cierto personaje, interesante, pero discutible. Eso es muy relativo, ¿cierto? Porque una persona puede vivir divinamente bendecida con lo básico, con lo fundamental, como dice Proverbios, mejor es la casa donde hay paz y amor, y así se tenga que tomar, ¿cierto? Lo básico con lo básico, que donde hay un buey engordado y continuas disensiones, luchas, pugnas, eso no tiene una relación proporcional. Entonces, aquí Jesús es cuestionado en su posición. ¿Por qué? Porque le dice, ¿cómo estás pasando hambre si tú eres el Hijo de Dios? ¿Cómo estás pasando necesidades si tú eres un hijo de Dios? Y lamentablemente ese tipo de cuestionamientos llegan continuamente a nuestra vida porque algunos conciben que como hijos de Dios nosotros no podemos pasar necesidades. Pero a la vez, si también somos si Dios de alguna manera o a través de tu trabajo te bendice excesivamente, entonces también empiezan a cuestionar tu estilo de vida. Como decía el Señor Jesús, ¿cierto? De una generación que si les cantaban, no bailaban y que si les endechaban, tampoco lloraban. Que siempre están buscándole el lado negro, el punto negativo, siempre están buscando el elemento y el argumento de crítica. Por eso entonces dice segunda de Timoteo 3, 16, 17, que tantas veces lo hemos compartido, pero estamos hablando de que el hombre no es lo que come, sino lo que Dios hace de él por medio de la obra del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Y dice segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia. Y viene al punto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y cuando se refiere perfecto no es que no tenga debilidades o errores. Se refiere a que tenga la habilidad, la capacidad de poder ser útil a quien necesita, tanto en el ministerio, en la vida de Dios, como persona, ¿cierto? Como persona o como ser humano. Entonces, por eso dice, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, es la palabra, ¿cierto? Que está en la completa capacidad de poder servir a los demás. Entonces, por eso, en esta primera ocasión vemos que su posición, la posición de él como Dios, es cuestionada por su condición. Y recordamos entonces esta famosa discusión. No lo que determina tu posición, es tu posición la que finalmente determina tu condición. Tú no eres por lo que la gente ve o por lo que la gente de esto puede percibir o por lo que los ojos de la gente pueden ver. Tú eres lo que Dios dice en su palabra. Tú eres lo que Dios ha afirmado en sus escrituras y tú eres lo que Dios ha prometido en su palabra.
Y de ahí para adelante, entonces, cuando nosotros podemos vivir de acuerdo a esta realidad, creer esta realidad y practicar esta realidad, entonces vamos a ver que nuestra condición se va a relacionar con nuestra posición. Segundo, decíamos entonces que también su fe fue desafiada. Y vamos entonces a esta segunda prueba. Dice que luego de esta situación el diablo le lleva a Santa Ciudad y le pone sobre un pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también al Señor tu Dios. ¿Por qué decimos que su fe es desafiada? Porque el enemigo en un momento dado, ¿cierto? Luego de que él le contesta, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, entonces toma la palabra, toma las mismas escrituras y lo invita a que desafíe a Dios, dada su realidad y dada su situación, para que Dios opere y para que Dios le demuestre que es Dios y que es poderoso. Uno puede decir, oye, pero extremadamente ingenuo este desafío, pero lamentablemente muchos están cautivos de este error. Por eso mucha gente anda buscando sensacionalismo, mucha gente anda buscando dones, mucha gente anda buscando perpentismo, como le llamamos autor a todo este tipo de sensacionalismo. ¿Por qué? Porque ellos conciben que ahí entonces Dios les está demostrando quién es, pero terminada la función, quedan igual, con la misma avidez y con la misma hambre, porque en el fondo no son nacidos de nuevo, porque en el fondo lo único que quieren es un espectáculo nuevo, es más bien una demanda de la carne, necesidad de las novedades, una necesidad de sensaciones nuevas, ¿cierto? Como hoy ha caído el mundo con con todas estas tendencias extremas donde tienen que vivir experiencias donde lleven hasta cierto punto el adrenalina porque ya nada les satisface. Y así, lamentablemente, terminan muchas personas desafiando a Dios continuamente. Es que si es Dios, entonces, ¿por qué no hace esto? Y si es Dios, ¿por qué entonces no hace esto? Y si es Dios, ¿por qué no me resuelve las cosas así? Como muchas veces le pasa a la gente, y lo digo yo porque así lo viví, en algún momento de alguna crisis económica, recuerdo yo que de alguna manera me hice de un material que se llama Usando sabiamente su dinero, y de un hombre que tenía conocimiento del manejo de este como tal. Claro, yo lo que esperaba al abrir ese libro de entrada era que consume, multiplique, guarde, ahorre, pero resulta que cuando entro e inicio a traer el material, me encuentro con que lo primero que pregunta es cómo está mi corazón, cómo estoy con respecto al resentimiento, cómo estoy con la amargura, que si yo realmente me arrepiento, pero esto qué coherencia tiene, esto, ¿cierto? Como muchos, yo decía también lo mismo. ¿Qué es lo que decimos muchos en alguna necesidad de una crisis económica? ¿Qué le decimos a Dios? Yo lo que necesito es que plata, yo necesito es plata, Señor. Y la pregunta es, ¿será eso real? ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿será que nunca la ha tenido? ¿O la tuvo y por qué ahorita no la tiene? ¿No será que lo que Dios tiene que resolver primero es qué es lo que yo hago cuando la tengo? ¿Y qué hago que no la tengo? ¿Y qué hago que no la procuro? ¿O qué hago que no soy fiel, me la probé? Eso es lo primero. Pero sencillamente nosotros lo que queremos es que la respuesta que Dios tiene que darme en el momento dado es plata. Encontrarme un dinero, que alguien me lo provea, que alguien me lo regale, encontrarme algún tesoro, encontrarme alguna realidad de estas respuestas rápidas, pero lamentablemente no es así. Entonces, ¿por qué decimos que aquí hay una fe desafiada? Porque olvidamos que Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y por eso muchas veces Él no responde como yo creo. Y claro, me indigno y lo desafío. Yo necesito ver para creer, le digo a Dios. Y eso es lo que prácticamente el enemigo le estaba diciendo a Jesús. Tienes que ver, lánzate para que veas y entonces puedes estar seguro del Dios que tú tienes. Pero lamentablemente ese es el camino. El camino definitivamente es descansar en la certeza, como dice Hebreos 11:1, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y así mismo, entonces, caminó Jesús, porque aún en estas tentaciones, concluyen la mayoría,
Cuando Jesús era Dios hecho hombre, estaba limitado porque para eso se hizo semejante a nosotros. Y solo dependía en este momento no de su divinidad como tal, sino de la ayuda y la asistencia del Espíritu Santo, que obviamente es divino y que es la misma ayuda con la que nosotros hoy en día contamos. Por eso es nuestro ejemplo, por eso es nuestro patrón a seguir, por eso es nuestro mentor, es nuestro modelo. Dependiendo del Espíritu Santo, nosotros también podemos encontrar respuestas a las tentaciones. Por eso dice entonces que, ¿cómo le contesta Jesús? Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. En pocas palabras, Jesús le decía de manera concreta y específica, ¿cierto? Él sabe de qué cosas yo tengo necesidad. Yo no tengo que cogerlo como hacíamos cuando éramos niños y entonces para sacarnos a una pelea, ¿qué hacían? Nos careaban, ¿no? Nos careaban y nos decían, no sea gallina, o nos tocaban la caca con la mano. ¿Buscando qué? Buscando en nosotros que respondiéramos a ese tipo de provocación. Por Dios, Dios no es así, pero lamentablemente en nuestra ingenuidad, a veces nosotros adoptamos esta postura y lo cuestionamos y lo queremos carear. Y algunos hasta dicen que regañaron a Dios, que si no les daba, o que si no les proveía, o que si no les respondía, y que entonces Dios bajó la cabeza y les respondió, por favor. Eso no es conforme a la palabra. Eso no se sujeta a la veracidad de Dios. Que la gracia del Señor y que Dios siga siendo bueno como Él lo hace siempre, porque su sol sale sobre justos y sobre injustos, y que Dios de alguna manera responda a una necesidad de tu vida, no significa que es que tú estás chantajeando a Dios. Hay que tener cuidado con ese tipo de premisas. Hay que tener cuidado con ese tipo de concepciones de que la gente se le enoja a Dios, que se le emberrinchó y que estuvo. Por Dios, ¿de dónde sacamos nosotros esos conceptos? Estamos hablando de un Dios soberano, de un Dios omnipotente, y nosotros mismos nos estamos creyendo que nosotros intimidamos a Dios y que finalmente nosotros lo coaccionamos y lo llevamos a que Él haga lo que a nosotros nos pregunta. ¿Qué tipo de Dios es ese? ¿En qué tipo de Dios tú estás creyendo? Ahora, tú puedes decir, pero es que yo lo he hecho y ha pasado. Por favor, recuerda que Él es tardo para pronto para la misericordia. Él conoce nuestro desconocimiento, pero eso no significa que eso se tiene que volver regla o doctrina para nosotros promulgarla o para nosotros especular sobre ella de esa manera y en esos términos. Tengamos mucho cuidado, porque ahí lo que se pone en evidencia es un claro y craso desconocimiento de Dios y de su voluntad. Por eso dice Mateo 6:32. Mateo 6:32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Esta hermosa lección que nos daba Jesús en el Sermón del Monte. Es hermosa, es una lección trascendental frente a la cual, ojo, este tema no se está compartiendo con el ánimo de advertirle a otros que todo esto es una asignatura por uno. Siempre insisto en eso, porque aquí, como se compartió el 28 de abril, en cualquier momento uno está aquí compartiendo la palabra y el Espíritu de Dios se devuelve a uno y le dice, todos estamos aquí llamados a ser reargüidos. Pero lo cierto sí es, recordemos, cuando Jesús nos decía entonces, nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de esas cosas. ¿De qué cosas? Me hablando el pasaje, del alimento y del vestido. Y viene haciendo una hermosa comparación con las aves del cielo, con los lirios del campo y exhortándonos y preguntándonos por qué es poca nuestra fe. Pero es comprensible. Esto no es un señalamiento a quien en este momento está viviendo un espacio de crisis y un espacio de cuestionamiento y un espacio de lucha personal. Y de pronto está pasando un momento muy difícil, como hemos compartido muchos. Todos no estamos viviendo la cuarentena bajo las mismas circunstancias. Y en este momento alguien puede salir, y claro, lo más fácil es uno salir a decirle, ¿cierto? Advertirle, pero pues que Dios nos dé sabiduría para compartir. Y eso está la palabra y por eso se le dice, vamos a la palabra, que Dios nos habla por medio de ella y nos ayuda y nos consuela. Y tal vez esta situación difícil que está viviendo o que estamos viviendo o que podemos se convierta en una lección poderosa, trascendental y maravillosa, porque eso es lo que hace. Recordemos, Él convierte los desiertos en inmensidad de bosques.
Él convierte la tristeza en gozo. Él convierte el lamento en baile. Entonces, estas situaciones también pueden ser debidamente transformadas mediante su gracia y mediante su poder. Vamos a mirar entonces la tercera experiencia. Y decimos que es una, esto suena muy feo, ¿no? El término, un poco cáustico, pero es fidelidad extorsionada. Vamos a mirar entonces, dice, versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, dio todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Tremendo, ¿no? No sabemos exactamente qué monte, y algunos por eso dicen que más allá de ser un monte físico, y pudo haber sido un monte físico, eh, eh, el enemigo de alguna manera pudo haber recreado un escenario que recordemos que, como alguien una vez me advirtió, muy cierto, él es ilusionista y pudo haber exhibido de alguna manera algunos de los reinos más famosos, ¿cierto? El reino de Roma, el reino de Egipto, algunos reinos muy poderosos hasta ese momento, y pudo haber mostrado, ¿cierto? De Atenas y haber mostrado esos reinos. Y entonces, ¿por qué decimos que le extorsiona? Y le dice, si caído, porque es más o menos lo que dice el término, o sea, si dejado en tierra o puesto en tierra o derribado en tierra, ¿me adoras? Entonces yo te los entrego. ¿Hasta dónde realmente él podía hacerlo? Hasta ser era dueño y hasta dónde él es fruto sobre esta realidad, pues la verdad es discutible todavía. Él puede proponerlo como lo hace y como lo puede hacer, porque recordemos en Juan 8:44 que él es padre de mentira. Y él muchas veces puede cautivar a una persona y prometerle cielo y tierra, y cuando realmente la persona cumple las condiciones, simplemente decirle de malas, te engañé, eran mentiras. Y sencillamente, pues la persona puede quedar desahuciada y puede quedar engañada en ese sentido, en ese aspecto. Entonces, aquí vemos que nuestro Señor está haciendo de alguna manera, su fidelidad a Dios está haciendo que extorsionada, porque como él luego contestará, y viene aquí, ¿cierto? El versículo 10 dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, definitivamente, ¿qué se concluye? De este ataque a su fidelidad y de este ataque a su realidad. ¿Qué se concluye? Que sencillamente, ¿cierto? No podemos servir a dos señores. Por eso dice Mateo 6:24. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. No puede servir a dos señores. Dicen por ahí, de pronto más bien en una frase castiza, pero también uno la puede ubicar de una manera más sensata, que no se puede cantar y silbar al mismo tiempo. Y así mismo acontece con que o nosotros le servimos a Dios o servimos al mundo, servimos al enemigo y servimos, ¿cierto?, a la carne. Pero no se puede ir a dos señores. ¿Se acuerdan que nada más estos días estudiábamos la historia del pueblo de Israel cuando Elías los desafía? ¿Por qué? Porque tenían su conocimiento dividido, tenían sus convicciones divididas, vivían frente a una condición errática del mundo, ¿cierto? O como nosotros la concebimos, religiosa, animista, oscurista, ocultista, y la realidad de Dios, entre comillas, que si vivieran la verdad de Dios, disculpen, no la realidad, sino la verdad de Dios, pues no hay otra. Por eso ahí es donde hay una gran confusión. Por eso nos dividimos, porque no tenemos claridad sobre cuál es el lugar que nos corresponde tener. Y todavía gente, ¿cierto? Con todo respeto, cuando el niño nace, le ponen todavía que una chaquirita, que le colocan mediecita roja, y que es con todas las prevenciones, porque pues es lo que la cultura
enseñado, es lo que la cultura nos ha direccionado, nos hemos criado, hemos abierto el ojo viendo este tipo de creencias. Y luego vamos a la iglesia, rezamos, buscamos a Dios, oímos su palabra, pero luego volvemos otra vez y salimos a vivir todo lo contrario a lo que hemos venido. Por eso, o estamos o no estamos, o somos o no somos. Y aquí el llamado entonces es que no vamos a servir al uno y servir al otro. Por eso aquí quería concluir y ampliar un poquito sobre último punto, haciendo énfasis a la manera como Jesús contesta, ¿cierto? Él dice, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Nos encontramos entonces aquí con que adorar específicamente o propiamente, ¿cierto? Es besar el suelo cuando se postra ante un superior, ¿sí? O para el culto, listo para caer abajo, postrarse, adorar de rodillas, ¿cierto? De uno, hacer reverencia. Dice que la opinión de algunos estudiosos es besar, ¿cierto? En algunos relieves se muestra que la persona se arrodilla, extiende su mano y manda un beso a quien quiere adorar, ¿cierto? Entonces, vemos aquí que sugiere, ¿cierto? Que la voluntad de Dios o hacer la voluntad de Dios, de alguna manera tiene una connotación de adoración. ¿Por qué? Porque Jesús inmediatamente habla de adorar, habla de servir, ¿sí? Y es un servicio especial, la palabra ahí se refiere a un servicio especial. Y de hecho, adorar en muchos aspectos es un servicio. Pocas palabras, podemos amalgamarlas y encontrar con que el que adora sirve. El que adora está sirviendo, ¿por qué? Porque un ejercicio, un servicio que había era la adoración a Dios, servirle. Y de hecho, algunas experiencias o prácticas culticas tenían personas enfocadas y direccionadas solamente a ese ejercicio. Y así entonces nos encontramos nosotros con que Jesús establece una premisa muy interesante con respecto de la adoración, de que la adoración simplemente no es como de pronto algunas veces nosotros lo hemos concebido, ¿no? Algo puntual, como una especie de momento en medio de un espacio de alabanza en el cual nosotros cambiamos de pronto el nivel de la música y entonces entramos en adoración. Es algo mucho más allá. Y nos encontramos de que así como el enemigo lo procuró, dentro de la naturaleza de nosotros como hombres también está buscar esa realidad, también está el buscar adoración propia. Recordemos, dice 1 Samuel 15:30, en atención a a la tentación que sufrió en este momento el Señor Jesús. El hombre también busca adoración y aún la procura de Dios. Por eso dice que el rey Saúl, ¿qué hizo? Dice, y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que luego a Jehová, tu Dios. Está diciéndole Saúl a Samuel, después de que Samuel le dijo que lamentablemente había sido destituido del reino por desobedecer la palabra de Dios concerniente a una orden que Dios le dio específicamente frente al pueblo de Amalek. No siguió la prescripción divina. Y cuando es conminado y cuando es llamado, como en estos días veíamos que fue llamado David, cuando se le dijo que él era esa persona que estaba incurriendo en pecado, vemos que hubo dos respuestas distintas. David cayó en tierra y reconoció, él lo dijo claritamente, lo dice la palabra. Dice, él dijo, yo he pecado. ¿Pero qué hizo Saúl? Lamentablemente, no. Saúl lo que procuró fue no perder su imagen, no perder lo que ya había logrado, no perder lo que en algún momento, ¿cierto?, había alcanzado y mantener el propio culto a sí mismo. Y lamentablemente eso es algo parte de la naturaleza humana. El hombre dice, se cree dueño del poder. El hombre que detenta poder, él cree que él es dueño de ese poder y que él merece ese reconocimiento cuando él exhibe su poder. Y el enemigo al esa mentira en su corazón. Recordemos a Nabucodonosor, Daniel 4:30. Cuando nuestro amigo Nabucodonosor
estaba en el esplendor de su gloria, dice que habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Dice aquí ingenuamente Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque de pronto como ejercicio de sus actividades, de su función, de su hacer, había alcanzado, ¿cierto? Había vivido, como hacen de pronto los castores, ¿no? Es bien conocido la capacidad y la manera tan increíble como un castor es capaz de hacer una represa, un animalito, una criatura de estas, la versatilidad y la capacidad que ellos tienen para hacer. Y eso es lo que es, lastimosamente y en realidad significa delante de Dios toda la gloria de los reinos del mundo. Es una obra ingeniosa, parecida a la que hace un castor en una represa, en un río. ¿Por qué? Porque mientras Dios crea, ¿cierto? Y genera creación y multiplica creación, trabajando con constelaciones, con galaxias, el ser humano trabaja con pequeños leños y pequeños maderos, pero creemos que la gloria, ¿cierto? Y que la grandeza es nuestra, que no hay nadie de nosotros. Cada reino quiso imprimir su gloria. Cada reino que fue quiso obtener el reconocimiento frente a los demás. Y ya pasaron, y ya no son. Es más, a veces cuando uno lee los salmos que dice que vendrán los reyes y se postrarán delante de Dios, a veces uno lo mira como que, uy, qué gran dignidad, pero qué dignidad. Si nuestro Dios no necesita que se postren para que Él sea digno, y nuestro Dios no necesita que reyes de la tierra vengan para dignidad. Ellos no son nada finalmente frente a Dios. Ellos tienen es un título, detentan un título, finalmente en medio de ellos que corre, ellos están carne, hueso y sangre, son seres humanos que detentan un poder por compromisos y pactos humanos. Y entre ellos mismos se cuidan, por eso Jesús decía algo muy cierto, gloria de hombres yo no recibo. Así decía Jesús, ¿por qué? Porque los hombres se dan gloria los unos a los otros, pero la gloria de Jesús venía de Dios, muy distinto. Así nos encontramos en Isaías 14, también del 10 al 15, la famosa historia de la caída del enemigo, hablando acerca de la soberbia, la altivez. Y dice entonces Isaías 14, del 10 al 15, hablando, esto es con referencia al rey de Babilonia, y lo mismo lo encontramos con respecto al rey de Tiro en Ezequiel 28, que es direccionado a un rey, pero se coincide por parte de quienes van más a fondo en todo este estudio, de que definitivamente ellos están hablando que detrás de estos reinos estaban las huestes de las tinieblas. Y por eso, aun cuando se están dirigiendo unos reyes mortales humanos, detrás había una actividad espiritual y por eso se hace referencia para algunos, ¿cierto?, a la caída del mismo Satanás. Todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. El monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol a los lados del avión. Mira hasta dónde va la animosidad del enemigo en la vida del ser humano. Invitándole, inyectándole la idea, ¿cierto?, de que él tarde o temprano puede llegar a ser hijo de Dios. Eso fue el origen de la caída. Génesis 3, 4 y 5. Ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Muy importante esta respuesta de nuestro Señor y me ha alargado con esta última respuesta para incluir como aplicación. Es determinante que entendamos nosotros realmente el enfoque fundamental que tiene el adorador delante de Dios. El adorador no solamente es uno que canta, que levanta las manos y que le dice cosas bonitas a Dios. El adorador es uno que ha sido cautivado en espíritu, alma y cuerpo, o en todo su ser, si usted solo lo concibe como alma y cuerpo, en toda su composición, está completamente cautivo a Dios. Y por eso responde su respuesta natural
su respuesta inmanente, su respuesta intrínseca a Dios es en adoración. Miremos Génesis 3, 4 y 5, nos recuerda que entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esa ilusión siempre la ha tenido el enemigo. Y esa ilusión siempre se la ha vendido a los hombres. Y los hombres han comprado perfectamente esa ilusión. Y usted se ha encontrado entonces porque han aparecido los reyes, los dictadores, ¿cierto? Personas que han sido capaces de convertirse lamentablemente en genocidas, ilusionados, embebidos y embriagados con esta poderosa mentira. Vamos cerrando entonces para ir concluyendo. La adoración no consiste solo en ese tiempo formal especial que disfrutamos, sea en un tiempo de adoración en la iglesia o a nivel personal. Podríamos decir que la expresión de Jesús cuando responde al enemigo es la de la adoración, que la adoración es una vida de servicio exclusivo a Dios. Le pertenecemos a Él, somos de Él, vivimos para Él. Él es nuestro dueño y Señor. Nuestro verdadero servicio es adorarle. Quien es adorador sirve verdaderamente. Ojo, esto no para descalificar a quienes de alguna manera están sirviendo al Señor. Pero lo que queremos decir es que el servicio tiene un origen, tiene una génesis. El servicio tiene un germen básico y fundamental y es un corazón que adora, un corazón que conoce a Dios, que le adora. A partir de ahí nace el verdadero servicio. Por eso Jesús dice, al Señor tu Dios adorarás. Y esa adoración es ese servicio para la gloria y para la honra de Él. Dice que el adorador es verdadero siervo y verdadero servidor. Juan 4, 23 y 24, lo recuerdan, muy famoso aquella discusión entre la samaritana y el Señor Jesús. Es el Señor Jesús de manera muy considerada, ¿cierto? Sin ponerse a decirle que ella era una, aunque le explica que ella no conoce lo suficiente, pero no la atropella, sino que sencillamente responde a sus inquietudes. Y por eso él le dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y verdad han de adorarle. El adorador es verdadero siervo y es verdadero servidor. El siervo que sirve pero no adora, ni es verdadero siervo, ni sirve realmente a Dios. La adoración hace al verdadero servidor. Adoración en el sentido de aquel cuya vida está rendida verdaderamente a Dios, porque está cautivo de amor. Por eso 1 Corintios 13 nos puede decir de manera muy eficiente que yo puedo hacer hasta sacrificar mi vida, que si no lo hago y no hay amor en mí, no valió la pena. Usted puede decir que cruel, pero es lo que dice la palabra. En cambio, cuando llega a la casa de Dios, llega a ese lugar donde nos congregamos, y tú de pronto ese día, claro, dispuesto tu corazón, porque para eso le estás prendo y estás sirviendo a Dios, y tú le atiendes, tú le recibes con esa vocación, con ese afecto, con esa consideración, o con esa palabra asertiva, puede generar un impacto en esa persona que tal vez nunca se olvide. Dados tal vez los años de su vida pasados, que Dios le dé vida y esté rememorando, ¿cierto? Trayendo a mente sus recuerdos, siempre recordará ese día, esa recepción, esa mano, ese pasaje, la calidez, ver a ese joven que acomodaba, que organizaba, ¿cierto? Esas sillas o prestaba un servicio, o siempre de manera, ¿cierto? De alguna manera, ese servicio que hacía dejaba una intención transformadora en el corazón de personas, o el que te dirigía en ese grupo de oración, o aquella persona que te edificaba, ¿cierto? La voluntad, el criterio, la convicción, esas cosas, cuando realmente nacen del corazón de un servidor, esas actividades que nacen del corazón de un adorador, tienen realmente el efecto del servicio que Dios espera de nosotros. Pero lamentablemente a veces pasan cosas distintas. Dice, el siervo que sirve
sirve, pero no adora, decíamos, ni es verdadero siervo, ni sirve realmente a Dios. La adoración hace al verdadero servidor. Adoración en el sentido de aquel cuya vida está rendida verdaderamente a Dios, es cautivo de su amor. No es solo la actitud la que determina mi servicio a Dios, y mucho menos que soy siervo. Es mi vocación de adorador la que me permite cumplir y llevar a cabo un verdadero servicio a Dios. ¿Por qué? Porque realmente nace del fuego íntimo, no como una contraprestación. Por eso, mira, muchos se han perdido en este punto. Apenas experimenta el amor salvador de Dios, quieren inmediatamente responder con servicio y confunden el servicio con actividad. Y lamentablemente, atrapados en la actividad, pierden de vista a quien querían servir. Hay una ilustración que tal vez la hemos contado mucho, pero esperemos que por repetirla no haya perdido su efecto edificante. Y es la historia de aquel hombre que construyó el famoso Taj Mahal. Dicen que todo fue producto de que eso es un mausoleo, era un recuerdo de una mujer que él quiso mucho. Pero en ese proceso de hacer algo tan bonito, fueron pasando los años y la construcción se fue dilatando sobre el tiempo. Y dicen que un día el generador, el hombre que estaba pagando, propiciando todo esto, la construcción, iba en reconocimiento de cómo iba la obra y tropezó con una caja muy bien organizada y todo que había, y se indignó y preguntó qué hacía esa caja allí. Y simplemente, pues con mucho temor le respondieron, no, es que ahí es donde está el cuerpo de su amada. En pocas palabras, él quería honrar a su amada, pero lamentablemente se perdió en ese propósito de honra y terminó olvidándola a ella. Y así, esto es una frase que usted ha escuchado mucho. Yo sé que esto no es una novedad, de que eso aquí usted no, nadie lo va a descrestar con esto. Pero lamentablemente, y lo digo por experiencia, terminamos sirviendo a la obra del Señor y perdiendo de vista al Señor de la obra. ¿Por qué? Porque nos enceguecemos en una actividad y en un activismo tal que perdemos de vista que el servicio nace desde un corazón que adora, no simple actividad. Por eso, lamentablemente, muchas de las personas con las que hemos compartido y con las que hemos servido, a veces ya no están. Y algunos de pronto están cansados o están agotados o hasta están indignados con la casa de Dios y aún con Dios mismo. ¿Por qué? Porque lamentablemente se pueden sentir defraudados. ¿Pero por qué? Porque ellos trataron de contraprestarle a Dios lo que Dios había hecho por ellos. No se le puede contraprestar nunca. A Dios no se le sirve por contraprestar. Nosotros pensamos que le estamos pagando a Dios con el servicio que hacen. Nosotros nunca pagaremos lo que Dios hizo por nosotros. No hay manera de pagarlo. Entonces tú me preguntarás, ¿y entonces cómo hago? ¿Y cómo hago yo para responderle? Adorándole, conociéndole verdaderamente, siendo hombre y mujer de adoración que permite que ciertamente fluya ese afecto para luego poder, de acuerdo a la actividad que te corresponda, ser útil tanto en la obra o en las actividades que te corresponden. ¿Por qué? De pronto ahorita que algunos, cierto, o muchos, estamos ahorita en cuarentena y no hay actividad para ejercer, entonces ¿tú qué dices? ¿No estás haciendo nada para el Señor? Entonces, si yo no estoy ejecutando una actividad propiamente, entonces ¿no hay servicio para Dios? Si es tu criterio es porque no has entendido que realmente a Dios se le sirve, primero que todo y fundamentalmente es en adoración. Las actividades son una consecuencia, pero primero tengo que adorar a Dios. Tengo que ser verdaderamente un hombre convencido de quién es y realmente impactado, conmovido por su obra en mi vida. Entender que yo no puedo hacer nada para agradarlo, que Él se agradó de mí y que lo que yo hago, lo hago es por afecto, pero no buscando contraprestarle. Mira cómo te sirvo, Señor. Te estoy pagando lo que hiciste por mí. No, eso nunca va a suceder. Uno sirve es por esa liberalidad, por ese afecto, por ese gusto de que lo estamos haciendo es para Él, satisfechos con lo que es Él, satisfechos con su gloria, testigos de su gloria, viendo su grandeza. Pero yo jamás, entonces la gracia no es gracia, dice claramente Pablo en Romanos. Yo no estoy llamado a pagarle a Él, pero lamentablemente, sin querer, pensamos que todo esto que estamos haciendo ahorita nosotros le estamos pagando, Señor. ¿Pagando qué? Si
Nosotros no podemos responder a ese precio. Lo que estamos haciendo es disfrutando, deleitándonos, porque nos conmovemos ante su amor, ante la manera como nos amó, como se agradó. Nosotros podíamos en este momento ser ajenos a Dios, como en este momento lo hay miles y millones en el mundo, pero Él se agradó. Yo personalmente no estaba buscando y lo encontré, o más exactamente, Él me encontró. Eso es un motivo para vivir para su gloria. Y por eso entonces, como consecuencia de eso, claro, yo edifico, yo comparto, yo te predico, yo dirijo un grupo de oración, yo tengo una actividad en mi iglesia. Ese es el fruto. Ese es el fruto. Yo no estoy pagándole a Dios. Quiero tomar unas palabras para terminar de A.W. Tozer, un eminente hombre de Dios, que ya está hablando de la gloria del Señor con respecto a este tema, la oración, para que vayamos ya cerrando este punto y podamos orar y concluir nuestra reunión. Dice así, el material se llama ¿Qué pasó con la adoración? A.W. Tozer. O, pregunta, dice él, exclama, si tan solo recuerdas quién es Él, Dios. Dios nunca nos ha necesitado a ninguno de nosotros, ni siquiera a una sola persona. Pero nosotros creemos que Él sí nos necesita y hacemos un gran espectáculo cuando alguien acepta trabajar para el Señor. Todos nosotros deberíamos estar dispuestos a trabajar para el Señor porque es un gran favor que Dios nos hace a nosotros. Soy de los que creen que no deberíamos preocuparnos por trabajar para Dios hasta que hayamos aprendido el significado y el deleite de adorarlo. Un adorador puede realizar la obra con calidad eterna, mientras que un obrero que no adora solo está amontonando madera, heno y hojarasca para el día en que Dios traiga fuego sobre el mundo. Me temo que muchos cristianos profesantes que no quieren escuchar este tipo de afirmaciones con respecto a las agendas apretadas que tienen, pero esta es la plena verdad. Dios está tratando de llevarnos a aquello por lo cual nos creó, a adorarlo y disfrutarlo eternamente. Entonces, es de nuestra profunda adoración que brota la capacidad para hacer su obra. Todos los que encontramos en la Biblia ilustran el hecho de la adoración devota, feliz y reverente, es la ocupación normal de los seres morales. Cada destello que podemos ver del cielo y de las criaturas que Dios creó es siempre un destello de adoración y regocijo y alabanza, porque Dios es quien es. Pocas palabras, no hay que confundir actividad con adoración, ni actividad con servicio. Quien adora sirve y como consecuencia actúa y ejecuta las actividades correspondientes dentro del cuerpo y las tareas a las que nos ha llamado. Pero no concluye ahí la idea de este varón, sino que como era tan extenso, no transcribí y más bien traje para finalizar su libro y quería concluir en este aparte. Dice así, hablo en serio cuando digo que prefiero adorar a Dios que hacer cualquier otra cosa. Quizá usted responda, si usted adora a Dios, no hace nada más. Pero eso solo revela que usted no ha hecho su tarea, porque lo hermoso de la adoración nos prepara y nos capacita para todas las otras tareas importantes que debemos realizar para Dios. Escúcheme, prácticamente toda gran obra que se ha hecho en la Iglesia de Cristo, desde los remotos tiempos del apóstol Pablo, ha sido realizada por personas que brillaban con la radiante adoración a Dios. Al estudiar la historia y la Iglesia comprobaremos que también fueron los más grandes obreros de Dios. Aquellos grandes santos cuyos signos cantamos hoy con ternura eran activos en su fe a tal punto que vale la pena preguntarnos cómo fue posible que realizaran todas las cosas que hicieron. Los grandes hospitales surgieron de los corazones que fervientemente adoraban. Las instituciones mentales nacieron en el corazón de hombres y mujeres llenos de compasión y adoración. Y también es válido decir que cuando la iglesia sale de su letargo y se despierta de su sueño para entrar en el mover del avivamiento y la renovación espiritual, siempre ha habido adoradores promoviendo este asunto. Cometemos un error si nos quedamos quietos y decimos, pero si nos entregamos a la adoración, nadie hará nada. Por el contrario,
si nos entregamos al llamado que Dios nos hace a la adoración, todo el mundo hará más de lo que está haciendo hasta el momento, porque solo en el momento lo que todos hacen tendrá significado e importancia. Las obras tendrán una calidad de eternidad, serán oro, plata y piedras preciosas, no madero, heno y hojarasca. No puedo decidir por usted, pero quiero estar entre los que no quiero ser solamente una parte de una grandiosa máquina eclesiástica en la que el pastor mueve las patas para que la máquina ande. Usted sabe a qué me refiero. El pastor ama a todos y todos le aman, porque para eso pagan. Deseo que retornemos a la adoración. Entonces, cuando la gente entra a la iglesia, sentirá instantáneamente que están en medio de un planto, templo de Dios. Entonces testificarán, como dicen las escrituras, de cierto, en este lugar está el Señor. Solo quiero cerrar con esto. Recordar y en ningún momento desvirtuar la labor y el trabajo y los grandes beneficios que ha aportado quienes sirven y quienes colaboran, ¿cierto?, dentro de la obra, que en ningún momento vamos a descalificar a nadie porque no somos los jueces para calificar o descalificar. Lo que queremos simplemente es retornar a un punto importante. Estamos en un tiempo donde estamos, por alguna manera Dios nos ha permitido estar separados, apartados. ¿Qué te quiero decir? Es un buen tiempo para que disfrutemos de la presencia del Señor. Hace unos días que estudiamos el tema de la oración, por eso te decía que a través de la oración uno empieza pidiendo, uno empieza hablando, pero luego llega a un momento donde uno adora, donde uno disfruta de lo que Dios es, de quién es, de su gloria, de su grandeza, de su conocimiento. Y Dios nos da la oportunidad en este tiempo. Tal vez como nunca. Yo sé que hay muchas actividades. Yo sé, a veces el tiempo pareciera que nos rindiera menos en este momento. Pero todavía ahí, si usted va a su Biblia, va a encontrar a Eclesiastés 3, que dice, todo tiene su tiempo. Y tal vez este tiempo como nunca sea el tiempo de adorar a Dios. El tiempo de ir a ese lugar secreto, cerrar la puerta y deleitarte con su grandeza, con su gloria y con su poder. Y si Dios permite que seamos los que regresemos nuevamente a congregar en aquellos lugares donde la iglesia se congrega, tal vez nos vamos a encontrar con obreros poderosamente eficientes, dispuestos, como lo estuvo Pablo, como lo estuvo Pedro, como lo estuvieron aquellos apóstoles y aquellos grandes hombres que aún no tuvieron por límite su vida misma. Porque el afecto cautivo por el amor de Dios no tenía límite para estos hombres. Así como dice en esa famosa adoración que encontramos en Apocalipsis 4, que cada vez que estos seres hermosos, especiales, llenos de conocimiento, adoran a Dios, dice que estos 24 ancianos se postran en tierra, ponen sus coronas delante de Dios y le dicen, tú eres digno. Así lo dice. Y al instante yo estaba en el Espíritu, Apocalipsis 4, del 2 al 11, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arcoíris semejante en aspecto. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volante. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, inmediatamente ¿cómo reaccionan estos ancianos? Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir
y la honra y el poder, porque tú creaste cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Varón, mujer de Dios, hija de Dios, hijo de Dios, amigo que nos escuchas, ves que participas de este tiempo, es la hora, es el tiempo y es el día de volver de rodillas, como dice el 95, que se adora a Dios, venid, oremos, postrémonos y arrodillémonos a tu presencia para disfrutar de su gloria, de su grandeza, de su verdad y de su poder. Invito entonces para que hoy inclinemos nuestro rostro y vayamos conmovidos como hombres que tenían de alguna manera su corazón cautivo a Dios, y cada vez que estos seres con conocimiento alaban al que es digno y al que le pertenece la gloria, se postran, le adoran y reconocen que solo de él procede todo lo que existe. Así como le pasó al mismo profeta Isaías cuando vio esa gran escena de la adoración celestial, inmediatamente la voz pregunta, ¿quién irá por nosotros? Este hombre prendado inmediatamente contesta, yo iré. Así que, bendito Padre, hoy te pedimos de manera especial para que nos permitas ver tu gloria, para que nos permitas a través de la mano de tu Santo Espíritu realmente ver quién tú eres y disfrutar de la magnitud de tu grandeza, de tu suficiencia, de tu bondad, de todo tu carácter, de todos tus atributos y de toda tu personalidad. Para que nosotros también y muchos, Señor, como consecuencia de aquella imagen, de aquella escena, de aquella experiencia hermosa, Señor, puedan levantarse e inmediatamente escuchar tu voz, disponerse, Señor, para servir con corazón sincero, con corazón fehaciente, ardiente, determinado y con pasión para ti, Señor. Hoy te pedimos de manera muy especial, Señor, que tú nos guardes, como tú permitiste que fuera desafiado el siervo de Dios. Porque él fue desafiado a causa de su posición, porque su condición aparentemente, Señor, no coincidía. Y así lamentablemente los hombres nos juzgan y juzgan la obra de Dios por las condiciones. Como no tienen conocimiento de Dios, no entienden que la posición jamás podrá ser removida. De igual manera, Padre, no permitas tú, Señor, que nuestra fe sea echada por tierra. Así como en algún momento Tomás dijo, ver para creer, lamentablemente muchas veces nosotros terminamos de manera altiva, Señor, anteponiéndonos a tu voluntad, porque dudamos de que tú sabes lo que nosotros necesitamos. Y finalmente, Señor, te damos muchas gracias porque tú nos permites entender como nunca antes se puede servir a dos señores. Y nos permites entender que solo hay uno digno de adoración, de alabanza y exaltación, porque solo suya es la gloria, es la honra y es la exaltación. Porque todo procede de él, como dicen estos hombres que se humillan ante su presencia. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Muchas gracias, bendito Dios. Permite que en este tiempo especial, de alguna manera que es especial, que le has dado la oportunidad a muchas personas, podamos retirarnos a nuestro lugar secreto y cerrada la puerta, disfrutar de ti, conocerte a ti, ver tu gloria, disfrutar de tu presencia, ser nutridos con tu presencia, con tu suficiencia y con tu gloria, bendito Señor. Y entonces cuando concurramos, bendito Padre, a aquellos lugares donde tú nos permitas volver a reunirnos para adorar, para exaltarte y para glorificarte, Señor, podamos realmente hacerlo por la vida que tú has puesto en nosotros y porque la vida es la luz de los hombres. Y con ese entendimiento pleno, disfrutar de tu gloria, de tu suficiencia y de tu poder. Amigo, amiga que me escucha, ahí donde está en este momento en su casa, restringido de algunas actividades frente al mundo, recuerda que el que adora sirve verdaderamente. Es tiempo y es este el lugar y es la ocasión donde podemos seguir sirviendo fehaciente, comprometida y apasionadamente a nuestro Dios. Porque quien realmente adora, verdaderamente sirve al que es, al que era y al que siempre será. La gloria y la honra sea suya, Señor, y permite que no dejemos correr esta enseñanza y esta palabra y podamos verdaderamente disfrutar
de tu gloria y de tu poder. Quédate con nosotros de manera muy especial. Toma cada familia, toma cada hogar, toma, Señor, a cada una de las personas que hoy se han congregado y que han sido convocadas y permítenos disfrutar realmente de tu obra y de tu suficiencia. Tu paz esté con nuestras familias, que tu paz esté, Señor, con cada uno de nosotros y que tu paz esté con todo lo que tú has puesto bajo nuestro cuidado y bajo nuestra mayordomía. Resplandecer tu rostro sobre tu congregación y ten misericordia de nosotros. Bendícenos y concédenos tu paz en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, solamente me resta decirles muchas gracias por este tiempo especial, muchas gracias por su compañía, muchas gracias por su colaboración. Dispénsenos un poquito la emoción y el lapsus del tiempo que hemos dilatado un poco. Quería recordarles que el próximo domingo vamos a tener un tiempo muy especial entre la mañana y las 12 de la tarde. Vamos a reunirnos Zoom para que tengamos un tiempo a efectos de orar por las damitas de la madre y queremos invitarles para que nos acompañen y participen de nosotros ya a través de los diferentes chats. Entonces, elabora la invitación y clave y entonces el link para que podamos congregarnos ese día de manera muy y orar por todas nuestras vidas y pues poder vernos como iglesia y poder vernos algunos que no nos hemos podido ver como congregación. Quiero entonces orar finalmente, siga proveyéndonos para que Dios siga aplicándose, para que Dios vea toda su provisión, para que Dios sustente su hogar, sustente cada familia, sustente su casa, su iglesia, sustente su obra y se siga extendiendo su reino con la generosidad y con la provisión que tu pueblo, Señor, concede de corazón sincero, Señor, no pagando lo que tú, Señor, sino realmente movido por la gratitud y movidos por el esplendor de tu gloria y de tu verdad. Quédate con nosotros, bendice, Señor bueno, este sustento para cada uno, Señor, la bendición que se puede extender para otros y efectivamente para tu obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Mil bendiciones, que Dios les guarde, que Dios les bendiga y que disfruten de este resto de fin de semana. Bendiciones, familias.